que está en el texto bíblico. Puestos los ojos en Jesús. En estos momentos difíciles, turbulentos, oscuros, necesitamos tener la fe afianzada, la fe segura, con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar los versículos bíblicos en Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dos versículos. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice la Escritura, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabras de Hebreos 12, 1 y 2. En el capítulo 11 de este mismo libro se menciona una hermosa historia de siervos de Dios que soportaron con paciencia el dolor de diversas maneras a causa de su lealtad a Dios. Ellos no perdieron la fe, aunque ello implicaba pagar un alto precio. Esa es la nube de testigos que se menciona en estos versículos que hemos leído. Y es que, amados hermanos en Cristo, no es nada fácil en una sociedad corrupta vivir conforme a las normas prescritas por Dios en su palabra. Siempre ha sido así, porque los que deciden seguir a Jesucristo, seguir a Dios según sus mandamientos, según lo ha revelado Dios en su palabra, siempre ha sido problemático y difícil para las personas que deciden seguir a Dios conforme a las normas que Él ha establecido. Y es porque vivimos en una sociedad que no teme a Dios, no conoce a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y cuando ven a alguien que está interesado en seguir a Dios, parece que el diablo se levanta con furia y le hace la vida difícil a las personas temerosas de Dios. Los que dicen que son cristianos y quieren no tener problemas con la sociedad impía, tienen que ajustarse a las costumbres de los mundanos. Pero el verdadero pueblo de Dios es llamado a seguir el ejemplo de los grandes servidores de Dios en la historia mencionada en Hebreos 11. En el texto que tenemos como base para nuestro mensaje de hoy, se nos dice qué es lo que debemos hacer para que nosotros no seamos arrastrados por la maldad del mundo, por la maldad de la gente que no teme a Dios. Leamos el texto y veremos con claridad qué es lo que dice el Señor acerca de su pueblo que quiere seguirle conforme a sus normas. Si en verdad queremos ser vencedores en nuestra lucha contra el mal, debemos despojarnos del peso del pecado que nos asedia, dice la Sagrada Escritura. Mis amigos, aquí se hace alusión al lastre, esa cuestión ese material que se pega en los barcos, que tienen que estarlo quitando para que el barco trabaje más, avance más rápido. Ese es el ejemplo que Pablo o el escritor sagrado de Hebreos usa
también hay lastres en la vida de nosotros, que si queremos avanzar en el camino de Dios correctamente, hay que estar quitando ese lastre. Como dice la misma escritura hablando Pablo, un corredor, si quiere ganar el premio, está obligado a despojarse de todo lo que le impida ganar la carrera. Así el cristiano auténtico debe deshacerse de todo lo que le pueda estorbar en su vida para avanzar en la fe. Cada uno de nosotros debe examinarse sinceramente para ver qué cosas en su vida no están bien delante de Dios. A veces pueden ser cosas que no son malas en sí, pero que nos pueden conducir a los pecados, que pueden destruir nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra familia. Pueden ser malas costumbres que se han arraigado en nuestra vida y las consideramos comunes y sin importancia. Por ejemplo, la mala costumbre de mentir, manipular para lograr nuestros propósitos, etc. Esas cosillas que practicamos que nos parecen que son correctas conforme a nuestra lógica carnal, deberíamos de dejarlo si queremos avanzar y correr conforme a las normas establecidas por Dios. Es demasiado peligroso, hermanos, jugar con el pecado. El pecado es como una serpiente que puede verse inofensiva, pero si alguien imprudentemente juega con ella, puede terminar muerto. No se puede avanzar en la fe mientras no nos despojemos del pecado. Podemos avanzar socialmente y crecer en número, en avances a los ojos del mundo, pero delante de Dios seremos tibios, miserables y muertos. La idea de Dios no solamente es que tengamos la apariencia de la salvación, la apariencia de la fe. La idea de Dios es que seamos en verdad cristianos, el pueblo de Dios, porque es por ese pueblo que el Señor Jesús dio su vida. El que quiere entrar al cielo, según la Biblia, debe despojarse del pecado que le está enredando. Quien dice que es un cristiano, pero sigue en pecado, se está engañando a sí mismo, miserablemente. Luego, los vencedores creyentes, como los siervos que hicieron historia del capítulo 11 y en toda la historia cristiana, de Hebreos 11 y toda la historia cristiana, debemos de ser constantes en la carrera de la fe. Los grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios en la historia de la fe se encontraron con diversas oposiciones y persecuciones, pero ellos se mantuvieron firmes y constantes en la fe. Ellos no fueron cobardes. Ellos siguieron siempre adelante, aunque todo el mundo se volcara contra ellos, aunque los despreciaran, los vilipendiaran, los calumniaran, hicieran lo que quisieran. Ellos siempre estaban firmes en la fe, perseverando con sus ojos puestos en el Dios Todopoderoso. Así nosotros, en nuestro tiempo, debemos ser firmes en la fe que se nos ha dado o se nos ha confiado, sin claudicar. No debemos sucumbir ante las tentaciones del mundo y sus presiones para que aceptemos sus nuevas formas de pensar que son contrarias a lo que nuestro Dios nos ha dado en la Santa Biblia. Acordémonos como un ejemplo. Dios le dio a Moisés el diseño, por decir así, cómo iba a ser el tabernáculo, como el plano, le dio totalmente el programa y le dijo, haz así y así. Y dice la Escritura que Moisés hizo tal como Dios le dijo. Ese es un ejemplo de que no es cualquiera que va a entrar al reino de Dios,
sino aquel que se ajusta a las Sagradas Escrituras. No deberíamos entonces extrañarnos que aún los que dicen que son cristianos, que son nuestros hermanos, muchas veces se opondrán a los que deciden seguir los principios bíblicos. Nuestro Señor Jesús y sus santos apóstoles nos advierten acerca de esto en una y otra forma. Hay que estar muy claros, amados hermanos, que el camino de la fe no es un camino de rosas. Un viejo predicador dijo: predicar a Jesús sin su cruz es entregarle con un beso. ¿Cuántos predicadores o falsos profetas están engañando a la gente con un falso evangelio? Estas personas están jugando con la fe, engañándose a sí mismos y engañando a otras personas. Estas personas están haciendo mucho daño. Están entregando al Señor con un beso, porque están predicando una religión demasiado fácil. Y luego dicen que están agradando a Dios. Examinemos la Escritura a fondo, un pasaje como este y toda la Biblia, y vamos a ver que no estamos haciendo las cosas bien si no hacemos conforme a las normas de Dios. En este texto nos dice claramente que en los tiempos turbulentos y oscuros de nuestro tiempo, el remanente de Dios debe seguir firme, con sus ojos puestos en Jesús, su Salvador. Oiga el Espíritu Santo cómo nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué debemos perseverar con los ojos puestos en Jesús? Primero, porque Él sufrió en la cruz, menospreciando la infamia para salvarnos a nosotros. Él pagó nuestra deuda, fue molido por nuestras rebeliones y por sus flagelos fuimos curados. En segundo lugar, debemos correr firmes, perseverantes, con los ojos puestos en Jesús, porque nuestro Salvador está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. En tercer lugar, debemos perseverar con los ojos puestos en Jesús, porque Él nos ha preparado un lugar para que estemos con Él. Él volverá por nosotros. Su palabra es verdad. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por último, debemos de perseverar en la fe en Jesús, con los ojos puestos en Él, porque hoy están presentándonos un Cristo falso, un evangelio falso, un evangelio mal interpretado, un evangelio endulzado, adulterado. Estos tiempos son difíciles, porque por filosofías o ideologías o herejías nos pueden apartar del Señor, enseñándonos otro Jesús. Pablo dice que si alguien enseña un evangelio que sea diferente al que él recibió, sea maldito. Debemos entonces mantener nuestros ojos puestos en Jesús, porque no hay otro Salvador bajo el cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Las filosofías, las ideologías cambian y se acomodan a las nuevas modas, mas nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tener los ojos puestos en Jesús significa que no debemos acomodar nuestra fe en Jesucristo a las nuevas religiones impuestas por el mundo.
El verdadero cristianismo no se impone a nadie, pero no se acomoda cobardemente con las modas religiosas ni con la teología liberal de nuestros tiempos. El cristianismo auténtico no es ni fariseo, ni tampoco herodiano. En conclusión, de manera entonces que el cristianismo verdadero debe seguir el ejemplo de los héroes de la fe que ya hemos mencionado. Ellos corrieron la carrera siguiendo estrictamente las reglas establecidas por Dios en su santa revelación. Llegaremos a la meta, pero si nos despojamos del lastre del pecado que nos asedia. Perseveremos con paciencia, que al fin llegaremos. Sigamos adelante sin quitar nuestros ojos de Jesús, porque solo Él es nuestro Salvador. El apóstol Pablo, al final de su carrera, dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo al final de nuestra carrera. Señor Dios viviente, Señor de señores, Rey de reyes, que habitas en luz inaccesible y has venido a este mundo para salvar a los que creen en Jesucristo, Padre. Gracias por permitirme hablar tu palabra una vez más. Te alabo, oh Altísimo Señor. Agradezco por tus favores. Mi vida está en tus manos y la vida del pueblo que tú has salvado. Dios mío, haz que esta palabra pueda correr y ser glorificada y haya cabida en muchos corazones, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Altísimo nos bendiga a todos y sigamos adelante sin claudicar, con los ojos puestos en Jesús.